Gracias a Dios podemos juntarnos como jóvenes y poder alabar al Señor. Amén. Amén. Vámonos a Primera de Pedro. Este es un versículo con el que tocamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda del tema de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Identidad de o identidad en Cristo. Amén. Cristo es Dios, sí, pero Dios tiene un nombre. Amén. Bueno, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Nuestra identidad en Cristo. Este tema es bien importante y de verdad, gracias a Dios por lo que aprendimos la semana pasada por medio de Sammy. Ese principio siempre nos ayuda para levantarnos, para seguir adelante, amén, en la carrera. Entonces, como cristianos nosotros, ¿por qué no nos llamamos cristianos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Jesús vino a morar en nuestro corazón, amén. Y porque Cristo mora en nosotros, entonces somos cristianos. Amén. Entonces, vámonos a 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Entonces dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, en el momento en que nosotros somos salvos, no éramos pueblo de Dios, ¿o sí? No éramos, en cuanto a Dios estábamos separados. Pero en el momento que nosotros somos salvos, en el momento que Jesús viene a morar en nuestro corazón, entonces somos pueblo de Dios, somos llamados pueblo de Dios. Antes no éramos nada de Dios, amén, solo éramos criaturas. Pero en el momento que somos salvos, Jesús viene a morar en nuestro corazón y ahora somos pueblo de Dios. Sí, y dice otras cosas, pero dice pueblo adquirido por Dios, amén. Ahora, ¿por qué puse esta imagen ahí? Porque en el momento que somos salvos, ahí empieza la guerra. Ahora no sé, encontré esta imagen. Ven a un soldado ahí con la espada ahí. ¿Qué está del otro lado? Un ejército contra uno solo. Y la realidad así es. Como cristianos así pasa. Se viene todo un ejército contra nosotros. ¿Por qué? Porque así no es justo, pues. O sea, somos solo uno. Pero es que la verdad no solo somos uno. Jesús está en nosotros, amén. Jesús, Cristo, el Creador, está en nosotros. Por eso el enemigo levanta un ejército contra solo uno de nosotros, amén. Por eso dice: uno hace huir a 1000 y dos, perdón por mi gallito ahí, pero amén. Entonces tenemos a Jesús adentro. Y si tenemos a Jesús adentro, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos toda la legión de ángeles a nuestro favor, amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, puesto que somos cristianos, no sé cómo pasar aquí. Ahí está. Somos llamados a vencer. No se nos está pidiendo: ay, porfa, vencen. No. Vamos a vencer. Somos llamados a vencer. Porque Cristo, Dios, nunca va a perder. Amén. Amén. No importa lo que diga el enemigo. Entonces quiero que veamos lo que vimos ahorita en Primera de Pedro. Una parte importante. Dice: pueblo adquirido por Dios. Y después dice: sois pueblo de Dios. Amén. Ahora vámonos a Mateo capítulo 1. Yo traje un montón para compartir, pero creo que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos, Mateo capítulo 1, verso 21. Vamos a ver todo lo que Dios quiere para nosotros hoy. Amén. Mateo 1, 21. Y aquí Jesús todavía no había nacido. Aquí es donde José piensa dejar a María porque se entera que está embarazada. Y aquí es donde él tiene un sueño y le dice el ángel que no deje a María porque lo que es nacido de ella es del Espíritu Santo. Y viene y le dice:
Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Pero porque ya pasó la Navidad. No, esta profecía es increíble. Dice, leámosla bien: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa? Jehová salva. Jehová es salvación, Jehová es salvador, pero lo que me interesa es Jehová salva. No es Jehová salvó, es Jehová salva ahorita. Amén. Ahora dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo son los gente salva. Gente salva ¿de qué? Es que decimos salva porque es como algo ya tradicional, por así decirlo, pero ¿somos salvos de qué? ¿De qué hemos sido salvos? De la muerte y el infierno. Ahora pregunta, ¿somos salvos de nuestros pecados? ¿Quién nunca peca aquí? Nadie va. Entonces dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero tenemos que ser su pueblo. ¿Cuándo? Cuando Jesús viene, nos perdona, nos limpia con su preciosa sangre y viene a morar en nuestro corazón. Entonces somos su pueblo. Ahora que somos su pueblo, él quiere salvarnos de nuestros pecados. Amén. Pero ya pecaste, ¿para qué quieres seguir caminando? Eso es lo que el diablo siempre nos dice. Pero recuerden siempre esta profecía. ¿Por qué? Porque él es Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice a otras personas, dice a su pueblo. Si somos salvos, entonces yo soy su pueblo. Y si yo soy su pueblo, él va a salvarme a mí. Amén. ¿De qué me va a salvar? Si ya soy salvo de la muerte y del infierno, que es la paga del pecado, o la recompensa del pecado, o la consecuencia del pecado, pero aún hay poder del pecado en mí, y aún está la causa del pecado en mí. Amén. Entonces Jesús viene a morar en nuestro corazón para salvarnos de eso. Entonces, si nos va a salvar de eso, nosotros no somos eso. Pero es que fallé, ya nunca voy a levantarme. O sea, ¿qué de nuevo tiene que la carne falle? Ahora no estoy diciendo que abracemos la carne y sigamos pecando. No sé si me da a entender. Queremos que estamos caminando en Cristo y nos caemos, fallamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrazar esa carne y vamos a decir, sí, pobrecito de mí, es que fallé. No, eso no soy yo. No sé si lo vemos. Es nuestra identidad en Cristo. Somos su pueblo. Y si somos su pueblo, él nos va a salvar de nuestros pecados. Amén. Ahora vámonos a Salmo 148. Salmo 148. ¿Cómo entonces, siendo cristiano, cómo Jesús va a salvarme de mis pecados? Solo hay una cosa que con la que nosotros debemos cooperar. Salmo 148, desde el verso 13. Aquí lo puse en la pantalla para me adelanté. Salmo 148, 13. Cuando estén en sus casas, lean todo el Salmo 148, es buenísimo. Ahí habla mucho de la creación y de la alabanza que la creación le da al Creador. Pero vámonos a 148, verso 13. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice: alaben el nombre de Jehová. Está hablando de todas las cosas que Dios creó, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. O sea, cuando habla de la tierra, muchas veces en la Biblia se refiere no solo a la tierra física en la que estamos parados, sino al mundo natural. Y cuando habla de cielos, no solo está hablando del cielo celeste ahí arriba, sino que está hablando, o el firmamento, como le quieren llamar, sino está hablando del mundo espiritual, ¿sí? Entonces, alábenle, su gloria está sobre tierra y cielos. Y dice en el verso 14: él ha exaltado el poderío de su... ¿Quién es su pueblo? Nosotros, amén. ¿Sí? Alábenle todos sus... A su pueblo le dicen santos. Ahora no vamos a platicar hoy no vamos a hablarlo de santos en cuanto a santidad y separación,
porque también somos eso, pero por otro lado es santos. Esta palabra, no sé por qué lo tradujeron como santos, pero la verdad no sé cómo traducirlo. Esa palabra en hebreo significa alguien que ha recibido gracia y por lo tanto actúa conforme a. No sé si me entienden. ¿Sí? Entonces hemos recibido gracia cuando somos salvos. Amén. Entonces por eso nos llaman santos aquí. Pero me quiero ir a la otra parte que dice: alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Ahora ahí hay un todo mundo, porque también, por así decirlo, espiritualmente somos hijos de Israel. Pero en la última parte dice: el pueblo a él cercano. Aleluya. Ahora esa palabra aleluya es todo mundo, pero dice el pueblo a él cercano. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo su pueblo, podemos llegar a ser un pueblo a él cercano? Porque el pueblo puede estar ahí, ¿verdad? Imagínense, aquí está el pueblo, somos el pueblo y aquí está Dios. Entonces la única forma o sea, aquí soy su pueblo y aquí está Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Acercarnos. Acercarnos, ¿o no? El pueblo a él cercano. Ahora esa es nuestra elección. Ya nos hizo su pueblo. Ahora Dios quiere que nosotros seamos cercanos a él. Y esa palabra cercanos es estar junto a, es estar en. Amén. Es estar en Dios. Por ejemplo, no sé si han leído esa en la historia de Elías y Eliseo. Ambos dijeron en Jehová, en cuya presencia estoy. Y uno dice: qué buenísimo, yo quiero estar ahí espiritualmente. Pero sí podemos estar ahí. Amén. Entonces, primero Dios, hoy podamos ver cómo y que es posible estar ahí. Vámonos a Hebreos 4:16 y vamos a leer desde Hebreos 4, desde el verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Ahora no nos olvidemos de esa imagen que vimos al principio. Somos un soldado de Jesús, estamos llamados a vencer y tenemos todo un ejército en contra de nosotros. Y dice en el verso 13, Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese es Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, o sea, dice que Dios lo mira todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestras intenciones. Dios sabe en lo que vamos a fallar la otra semana. ¿O no? Dios ya lo sabe. Dios lo sabe todo. Pero para eso Jesús vino como sumo sacerdote y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él no tenía una naturaleza carnal como nosotros. Entonces Jesús viene a nuestro corazón para ayudarnos, para ministrar su perdón a nuestra vida. Pero recuerden, Jesús, porque Él salvará, no dice solo perdonará a su pueblo de sus pecados, dice salvará. Una vez Dios nos da su perdón, nos levantamos, seguimos adelante y cada día podemos ser salvos de algo más. Cada día podemos ser salvos de algo más. Y a medida que nosotros vamos caminando, más se suma ese ejército contra nosotros. Amén. Tenemos que siempre tener en cuenta que sí, está nuestra carne, pero también hay un mundo espiritual allá afuera en contra de nosotros, en contra de esa salvación que Jesús está operando en nosotros. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor Jesús. Y dice en el verso 16, o sea, como consecuencia, como conclusión: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, o sea, sabiendo que Dios sabe que somos débiles, sabiendo que voy a caer, entonces ¿qué voy a hacer cuando yo caiga? ¿Qué es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos?
alejarnos de Dios, para no obtener esa salvación que Jesús me puede dar ese día, en ese momento. Amén. Pero es lo mismo de ayer. No, no es lo mismo. Ayer Jesús nos perdonó de eso que hicimos. Eso está cubierto con la sangre. Entonces no es lo mismo. Amén. Entonces el diablo es ejército. No solo el diablo, no solo es uno ahí. Es todo un ejército en contra de nosotros, tratando de que nosotros no nos levantemos. Pero entonces ahora nos levantamos, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él. En vez de alejarnos de Él, Él es la luz, nos acercamos a Él. Y a medida que nos acercamos, nos damos cuenta de eso, nuestra falla, nuestra falta. Pero Él no solo es luz que alumbra nuestro pecado, sino que Él es también un trono de gracia. Amén. Y ese trono de gracia, ¿a qué se refiere? ¿Alguien se acuerda? El pastor lo ha comentado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Más o menos. ¿Trono de gracia? ¿No? El trono de gracia es, se los voy a poner más fácil. Trono de gracia en el tabernáculo, ¿cuál es? Todos dijeron, bueno, solo Maco. Todos dijeron el propiciatorio. ¿Por qué? Porque se llama asiento de misericordia, pero dice asiento de misericordia. Aquí estamos hablando del trono de. Entonces, la gracia nos da lo que no merecemos y la misericordia aleja de nosotros lo que justamente merecemos. Entonces, ¿cuál es el trono de la gracia? Gracias, Maco y Sammy. Es el altar donde está la sangre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está la sangre, confiadamente, sabiendo que esa sangre, el poder que ayer tuvo, tiene el mismo poder hoy. Amén. Para levantarme, para limpiarme y para seguir caminando. Amén. Pero ese trono, ¿dónde lo consigo? Equivalente. Ese ejército lo que quiere es alejarnos de la cruz. Amén. ¿Cuándo voy a la cruz? ¿Los domingos? Sí, pero, muy pobre. Vámonos todos los días a la cruz. Todos los días a la cruz. Todos los días a la cruz. Amén. Todos los días a la cruz. La única manera para permanecer hoy, en estos días, todos los días a la cruz. Todos los días a la cruz. Pero es que yo no voy a fallar todos los días. Todos los días vamos a fallar, pero todos los días nos vamos a levantar. Amén. Sí, ¿por qué? Porque no hay, sí, hoy le voy a dar vacaciones porque es lunes. El diablo va a decir eso, no. Es más, el lunes nos va a atacar más, porque sabe lo que escuchamos el domingo y el sábado. Amén. Entonces, todos los días a la cruz. Un día fuera de la cruz, y ahí se nos viene encima todo. Bueno, si son como yo, re débiles. Si alguien es fuerte, dele sin Dios. Pero somos su pueblo, lo necesitamos a Él. Hace 2000 años Jesús murió, ¿o no? Más de 2000 años. Y el mismo poder de antes tiene el mismo poder hoy. Amén. Amén. Ahora, entonces cuando vamos a la cruz, ¿qué obtenemos? ¿Por qué? Porque Él la derramó, pero ¿por qué obtenemos su sangre? ¿Qué estoy haciendo en la cruz? Pidiendo perdón, pidiendo fortaleza. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, pero esto no. De toda maldad. De toda maldad. No hay maldad que la sangre no cubra. De toda maldad. Amén. Amén. ¿Les está haciendo sentido? Gracias, Jesús. Ahora, esa cruz, Jesús murió para salvarnos, para perdonarnos. La sangre nos limpia, la sangre nos perdona, también nos salva de nosotros mismos. Pero ahí no cumplió Jesús todavía la profecía. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Y en la cruz no solo encontramos su perdón, su sangre, encontramos toda su estatura. Amén, que fue abierta para nosotros.
Sí, entonces por eso es que entendemos que el tabernáculo, si leemos bien la Biblia, entendemos que el tabernáculo fue puesto en forma de cruz, y eso se cumplió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Jesús, por así decirlo, dio toda su estatura, toda su naturaleza, no solo su sangre, sino también toda su naturaleza, para que nosotros podamos crecer en ella. Porque cada parte de su naturaleza, reflejada en estos 7 muebles, cada parte es para nuestra salvación. Amén. Entonces, hoy sí, vamos a entrar en el tema de hoy, que son las herramientas que Dios nos dio para vencer, porque hemos sido llamados a. Ok. Vámonos. ¿Dónde está? Ok, vámonos a. No saben qué, vamos a resumirlo por el tiempo, pero lo primero que nosotros obtenemos cuando venimos a Jesús, cuando recibimos su perdón, es lo que estuvimos hablando, lo que ustedes dijeron, es su sangre. Amén. Sí. Ahora, este diagrama lo vimos el año pasado y el pastor lo ha predicado también, nos lo ha enseñado. ¿Dónde está la sangre? Aquí. ¿Dónde sale la sangre? En el altar de bronce. Ahí está. Si ven ahí, del altar de bronce sale la línea que es la sangre. Amén. ¿Qué más hay en el altar de bronce? El fuego. Y ahora el siguiente mueble, ¿cuál es? El lavacro. ¿Qué encontramos en el lavacro? Agua. Entonces aquí formamos un triangulito. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero la sangre. Ahora, ven que el triángulo que se formó ahí está apuntando ¿para dónde? Para abajo. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da todas estas cosas por gracia. Nosotros no trabajamos para obtenerlas. La sangre nos la dio cuando somos salvos. Fuimos salvos, Jesús nos limpió con su preciosa sangre. Ahí Jesús descendió por gracia, ¿sí? Después, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, ¿qué es lo que hace Jesús? Derrama su Espíritu sobre nosotros, y el Espíritu se derrama de arriba hacia abajo sobre nosotros. Amén. Por gracia. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Y cuando nosotros somos bautizados en agua, en el nombre de Jesús, que eso es lo que representa el agua aquí en el lavacro, lo único que tenemos que hacer es pedirlo, ¿o no? Y pues prepararnos y a congelarnos en el agua, nos zambullen en el agua en el nombre de Jesús y somos bautizados. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar, primero Dios, ahorita lo pensé, pero estas experiencias son bien importantes. ¿Por qué? Porque son dadas por Dios, son por gracia y las necesitamos para poder crecer. Amén. Primero, nuestra salvación, obviamente, ¿verdad? Segundo, el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué un fuego? Porque la salvación, no solo la limpieza, en Hebreos dice que casi todo se limpia con la sangre. Porque hay cosas que solo el fuego puede quemar, hay cosas que solo las aguas pueden lavar. Amén. Entonces Dios nos da todas estas cosas para poder empezar a obtener toda esa salvación que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo trabajamos? O cómo, más bien, o sea, primero Jesús nos lo da, estas 3 experiencias por gracia. Amén. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Dios me da esto. Gracias, Dios. Y lo dejo aquí. Ya me voy. ¿Qué tengo que hacer? Dios me lo dio porque tengo sed y me lo tomo. O alguien me lo dio. Sí, porque Dios no me ha dado una botellita de agua física. Pues, sí. Entonces, Dios nos da su sangre, su fuego y su agua para usarlo. Amén. Sí. Entonces, ahora que ya tengo estas cosas, ¿cómo las uso? Sí, ahora el propósito es que podamos verlo de una manera práctica, cómo nosotros podemos utilizar todas estas herramientas que Dios nos dio. Su sangre es primero para ir a Jesús, confesar nuestros pecados y ser limpios con su sangre. Amén. Ese es primer uso. Pero también está, ese es cuando nosotros fallamos. Pero podemos usar su sangre antes de fallar. Sí. Por ejemplo, entramos a una tienda a comprar y de la nada sale una canción, y esa canción la escuchábamos antes, la canción del mundo, ¿verdad? O sea,
y nos hace recordar cosas de antes. Y empiezan a venir deseos. Y empezamos a pensar. Y después de la nada, unos días después, fallamos porque todos esos deseos se vinieron colando y terminamos haciendo algo que no debíamos haber hecho. Amén. ¿Les ha pasado? Entonces, regresemos a la tienda. Señor, clamo tu sangre sobre mis oídos. Cubre mis oídos con tu sangre, y les prometo, eso funciona. Eso me ha funcionado a mí, la pastora nos lo enseñó. Señor, por ejemplo, si estamos en el carro y de la nada hay una valla publicitaria de como 50 metros de tamaño y no podemos ver a otro lado, ¿qué hacemos? Señor, clamo tu sangre sobre mis ojos. Amén. Cubre mis ojos con tu preciosa sangre. Amén. ¿Qué más hacemos? Cubre mis pensamientos con tu sangre. Si vimos algo, si dijimos algo, Señor, perdóname por eso que dije. No es solo esperar al domingo o al grupo de jóvenes para arrepentirme, sino que es algo que yo puedo utilizar ahorita. Amén. Si estoy en el colegio, si estoy en el trabajo, si estoy en la universidad, puedo ahí mismo utilizar la sangre. Amén. Entonces, por ejemplo, pasa algo, miro algo, escucho algo, digo algo que no debía haber dicho, visto o escuchado. Voy a esperar a llegar a mi casa. Así, Señor, perdóname. Sí, está bien, pero no esperemos. La sangre está ahí, la sangre es omnipresente. Utilicémosla. Amén. Sí, entonces podemos utilizar la sangre para perdón, sí, y lo debemos hacer. Sigámoslo haciendo, sigámoslo levantando. Pero en el momento que fallemos, en el momento justo en el que estamos siendo atacados, sí, clamemos la sangre. La sangre tiene poder no solo para levantarnos, sino también para protegernos de cualquier cosa que nos esté atacando. Amén. Y si fallamos en usar la sangre, ay, Señor, fallé. No, otra vez, perdóname. La pude haber usado, Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Me levanto y sigo caminando. Amén. No, el enemigo es experto en, pobrecito de mí, ya no va a poder. ¿Sí? Es que yo no puedo. No, pues ni modo, yo no puedo. Pero la sangre sí puede. Amén. Amén. Buenísimo. Ahora, el fuego del Espíritu Santo. Y vamos a orar al final para poder, quienes no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas, lo podamos obtener. Amén. Porque eso sí me salvó la vida, y de seguro a muchos les ha salvado la vida. Pero no solo la sangre, sino también el fuego. Por ejemplo, bueno, también cosas que uno mira, que no quiere ver, cosas que uno está caminando en la U de la nada. ¿Puedo ser franco, no? ¿Alguien mal vestido? ¿Una mujer mal vestida? Gracias, Jesús, gracias, Señor. Yo no quiero eso. Amén. Amén. Señor, clamo tu sangre sobre mis ojos. Cubre mis ojos con tu sangre. Perdón, pero voy a ser franco. Amén. Alguien dice una mala palabra, o alguien empieza a hablar de una película que a mí me gustaba mucho antes. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Pero ¿cómo así? Yo no me voy a poner a hablar en lenguas enfrente de todos. No, en la mente sirve. Y ahorita con mascarilla mejor. Nadie sabe lo que está pasando con la lengua. Sí, no, de verdad, yo lo he hecho, pero en la mente, obviamente. No vamos a estar de la nada así en la clase. Amén, pero no sé si me estoy dando a entender. O sea, es algo práctico, es algo que puedo usar. No tengo que esperar al domingo para hablar en lenguas, porque créanme, es refrescante, ¿o no? Cuando estamos el domingo, Jesús, nos rendimos otra vez y empezamos a hablar en lenguas, empezamos a alabarlo, y eso nos refresca de toda la semana, ¿o no? Pero podemos ser refrescados también en la semana. Amén. Ahora, el agua, las aguas, y vamos a hablar de eso. Todos estos principios los estamos viendo rápido ahorita, pero realmente son principios que vamos a estar viendo, primero Dios, para poderlos reforzar y poderlos vivir, poder que sean parte nuestra, amén, en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué se acuerdan los sacerdotes? ¿De qué se lavaban las manos? No, perdón, lo dije. ¿De qué se lavaban? Las manos y los pies. Entonces, ¿de qué para qué se lavaban las manos y los pies? Porque ellos tenían que entrar al santuario
y habían trabajado en el altar, se topaban con la gente, etcétera. Entonces no podían ir al altar y no podían ir al lugar santo con manos y pies sucios, ¿sí? Ahora eso en el Nuevo Testamento se mira. Solo les voy a dar la cita, si quieren lo anotan y lo vemos y lo pueden leer en sus casas. Por ejemplo, segunda de Timoteo 1:8, si no estoy mal. Segunda de Timoteo 1:8. Perdón, Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8, ahí habla de que nosotros podemos ensuciar nuestras manos de ira y contienda. ¿Cómo ensuciamos nuestras manos de ira y contienda? Cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos reacciona de una manera, o algún malentendido, o nos dijeron algo y por ejemplo nuestros papás nos dicen algo, hace esto, ay no, pero yo no lo quiero hacer así, o simplemente les hacemos las caras y, o sea, nos enojamos por cosas pequeñas, ¿sí? O nos ofenden, ¿sí? O sucede algo que a mí no me gustó. No me voy a entrar en detalle, pero sucede algo que a mí no me gustó, me enojo con Dios, ¿o no? Todo al final el enojo es muchas veces con Dios. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Por ejemplo, me pasó algo en la universidad que no me gustó. Es cierto, es historia verídica. No me gustó, me cayó mal, me hizo enojar, me esforcé, las cosas no salieron. ¿Con quién me enojo? Con Dios. ¿Qué hago? ¿Tengo que esperar al retiro? ¿O puedo ahí hacer algo? Señor, me enojé. Y todos estos principios es de ir a nuestro cuarto de oración. Pero es que ese está en mi casa. No, nuestro cuarto de oración está en todos lados. Está en el carro, está en la silla en donde nos sentamos en la U, está en nuestro escritorio del trabajo. Señor Jesús, me enojé. Me enojé contigo porque me esforcé, hice lo que pude y las cosas no salieron. Y terminé saliendo mal en el grupo de la universidad. Todos lo hicieron bien y yo quedé como el que hizo todo mal. ¿No que me vas a respaldar, pues? Les ha pasado cosas así. Señor, lava mis manos de ira y contienda en contra tuya, porque es en contra tuya que me enojé. Lava mis manos de ira y contienda en contra de los demás. Y la palabra ira creo que es en la King James, que dicen dudas. Cada vez que nos enojamos empezamos a dudar de Dios. Pero no que eras bueno, no que eras justo, no que me podías ayudar, no que en todo me va a salir bien. Ojo con eso, porque no todo nos va a salir bien de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero lo estamos viendo. Amén. Ok, entonces después lavamos, ahí eso es lavar nuestras manos, ¿sí? Ser sinceros con Dios, decirle me enojé. Y muchas veces no podemos venir y alabar al Señor. ¿Saben por qué? No podemos hacer esto en la alabanza. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo algo. Entonces, si yo retengo algo, Señor Jesús, te alabo, pero no estoy reteniendo, no estoy soltándolo. Entonces, hasta que lo suelte, entonces puedo alabar. Por eso es lavar nuestras manos de ira y contienda. Amén. Lo estamos viendo. Ahora, lavamos también nuestros pies. ¿Qué pasa con nuestros pies? ¿Qué hacemos con nuestros pies? Aparte de patear y jugar fútbol, ¿qué hacemos con nuestros pies? Caminamos, todos los días caminamos, ni siquiera nos damos cuenta, vamos a la refri, caminando. Vamos a carro, caminando. ¿Sí? Entonces es para caminar. Si hay un problema con nuestros pies, entonces no podemos caminar. ¿Sí? O vamos por otro lado que no debemos ir, etcétera. Entonces en Lucas y en Mateo capítulo 10 de ambos, ahí sí tarea para ustedes encontrarlo. Pero ahí habla, Jesús les decía a sus discípulos: si alguien allá afuera no los acepta a ustedes y los rechaza, lo que ustedes deben de hacer es sacudirse el polvo de sus pies. Ese está en Mateo 10, si no estoy mal. Mateo 10, capítulo por ahí, capítulo 10, verso, búsquenlo. Dice, sacudan el polvo de sus pies. Y el polvo representa el rechazo, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, nos rechazaron, entonces, por así decirlo, tenemos polvo en nuestros pies. Pero ¿qué significa? ¿Cómo así de polvo? Si nosotros acumulamos polvo, nunca se han ido al mar, han metido los pies y han hecho esto así, y después ya no se pueden mover, ya no puedo caminar.
¿sí? Uno tiene que hacer un gran esfuerzo para poderlo sacar. Entonces, es un principio espiritual, es lo mismo. Si empiezo a retener polvo, va a llegar un punto donde ya no voy a poder caminar. Mis pies van a estar hundidos. Amén. Entonces tengo que lavar mis pies de rechazo de mis padres, de amigos, de hermanos. Este principio es bien importante. ¿Por qué? Porque yo lo he practicado. Gracias a Dios, los pastores nos lo enseñaron a practicar en el grupo de jóvenes cuando estábamos en el lado de la oficina, y créanme, me salvó la vida porque es algo práctico y me ayudó a perdonar muchas cosas y a no retener enojo. Ahora, hasta ahorita he visto enojos que han venido desde tal vez unos 2 o 3 o 4 años y que me voy a deprimir porque ya había usado las aguas del nombre de Jesús para lavarme de ese enojo y como que no ha funcionado. No, significa que cada vez que nosotros vemos otra vez ese enojo es porque ese enojo está más profundo todavía. Ese enojo está más profundo todavía. Entonces Jesús ya me salvó de la raíz pasada, pero hay otra raíz todavía ahí metida, ¿sí? Entonces no nos desalentemos si vemos otra vez algo que anteriormente por lo que habíamos ido a Jesús, ¿sí? O sea, y fuimos a Jesús por eso y aún está ahí. No, esa cosa ya no está ahí, pero está todavía arraigada lo otro. No sé si me va a entender. Sí, entonces esto es algo práctico. No sé si ven la practicidad de esto. O sea, lo podemos practicar todos los días. Jesús nos dio su sangre, el fuego de su Santo Espíritu, y quienes no han recibido el fuego del Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas, vamos a orar ahorita cuando terminemos. Y si alguien no ha recibido las aguas del nombre de Jesús, siendo bautizados en el nombre de Jesús, entonces díganos y podemos hacer un listadito. Hablamos con los pastores y coordinamos a ver qué día lo hacemos y los bautizamos. Amén. Sí, así que nadie se quede fuera, porque estas herramientas las necesitamos. Entonces, ahorita con esto vamos a terminar, pero solo quiero que veamos estas 3 herramientas. Dios nos las dio por gracia, ¿sí? Pero ahora es nuestro turno usarlas. Amén. Ok, entonces por eso ahí podemos recordar el versículo en segunda de Pedro 3:18, apúntenlo, que dice: antes bien, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo voy a crecer en gracia si es gracia la que Dios me da? Dios me la da, ahora yo la uso y empiezo a crecer, empiezo a usarla, empiezo a trabajar en ella. Amén. Y esta es la gracia que Dios nos da. Amén. Ahora, ¿qué otros principios vemos en el tabernáculo? Vemos el altar de la oración, que es el siguiente mueble que está en medio, que habla de la oración, y aprendimos mucho de eso el año pasado, ¿sí? Y primero Dios, también vamos a tocar puntos importantes acerca de la oración este año. La oración, ¿qué es? Es hablar con Dios. ¿En mi cuarta oración o solo en la iglesia? Sí, pero llevemos a Jesús a todos lados. Oremos con Él en el carro, oremos con Él en la oficina, etcétera. Amén. Orar con Dios. Y hemos aprendido, miren, de verdad, una de las experiencias que me afirmó en Dios es la experiencia de la intercesión del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es totalmente sobrenatural. De verdad, es algo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a través de nosotros. Amén. Entonces, si no han tenido esa experiencia, vamos a aprender de esa experiencia y vamos a orar por ustedes también el día de hoy. Pero son todas esas experiencias que necesitamos. No es algo que Dios le dio al pastor, no es algo que Dios le dio a Sammy, no, es algo que necesitamos todos. Amén. Entonces, el siguiente principio es el candelero, y el candelero representa la luz de la palabra, el entendimiento que nos da cuando leemos la Biblia, cuando empezamos a estudiarla, cuando empezamos a buscar qué significa esas cosas que Dios nos está diciendo. Y el otro punto, no me voy a detener mucho en esto, el otro punto es practicar la palabra, la verdad que hemos recibido, y el practicarla nos da fuerza. Amén. La palabra misma nos da fuerza, es como un círculo, ¿sí? La palabra, estudiarla, no la comemos. Por eso era una mesa de panes. El pan nos lo comemos, nos llena y nos fortalece, ¿o no? Amén. Entonces nos da fuerza para practicar la verdad, y practicar la verdad nos da fuerza para comer de la palabra, y es un círculo para seguir creciendo en Dios. Amén. Lo estamos entendiendo. Ahora, si se dan cuenta, se forman 2 triángulos. El primer triángulo es Dios alcanzándonos para abajo, porque Él está arriba y nosotros abajo. Ahora, el siguiente triángulo es lo que Dios espera de nosotros.
Ahora yo estoy alcanzando a Dios con mi oración, leyendo la Biblia y practicándola. Amén. ¿Qué pasa? Y eso es lo que representa 1 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Si se dan cuenta, es gracia y conocimiento y crecimiento en conocimiento cada vez que vamos adquiriendo más conocimiento. Ahora vamos a concluir con esto. ¿Se dan cuenta ahí que son dos triángulos, verdad? Yo creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero a mí me emociona hacerlo así. ¿Qué pasa? Gracia, conocimiento, los unimos y ¿qué sucede? Por eso tienen la estrellita en la iglesia. Amén. ¿Se recuerdan? Muchos dicen que esa es la estrella de David y que los judíos lo usan por eso, es cierto. Pero ¿por qué es de David? Hay unos escudos de la época de David. Hay unos arqueólogos que los encontraron y los escudos tenían este símbolo en Israel. ¿Por qué de David? En Salmo 68 David dijo: he visto los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Él entendió todos estos principios, él los vio. El tabernáculo, él entendió que no solo era una forma, ahí sí tráiganme los becerros y se los sacrificamos, sino que era un principio espiritual que él podía practicar. Por eso desde entonces se tiene esa estrella que se le llama la estrella de David. Pero realmente David entendió esos principios, y esa estrella significa la unión que podemos tener nosotros con Dios, practicando los principios que vimos ahorita, de esos 6 principios. Amén, lo estamos viendo. Entonces el arca, eso es lo que representa la unión que podemos tener con Dios. Y le voy a añadir una última herramienta a esto. Una estrella, ¿qué hace? Brilla. La palabra alabanza significa brillar. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia con su sangre, una nueva alabanza. Cada vez que tenemos una nueva experiencia con el fuego del Espíritu Santo, una nueva alabanza. Cada vez que obtenemos una experiencia con su palabra, una nueva alabanza. Nuestras alabanzas van en aumento y en aumento. Amén. Nunca nuestras alabanzas, ay, qué aburrido, ya alabé el domingo pasado. No, porque en la semana tuve una experiencia, por eso estoy alabando. Aunque sea la misma canción, aunque sea el mismo ritmo, no es por eso, es porque estoy alabándolo a Él, porque tuve una experiencia con Jesús. Amén. Amén. Entonces la alabanza es nuestra, no es la última, pero hay más. Pero esa es otra herramienta que Dios nos dio. Lo estamos viendo, amén. Ahora quiero solo en 3 minutos. Tengo 3 minutos. Vamos ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo lo digo? Así. Fueron 2 años. Dios nos dio la oportunidad de ir a Indiana. A Indiana, ¿qué es eso? Indiana, en Indiana, en Jeffersonville, Indiana, ahí empezó este mensaje que hemos aprendido de la esposa por medio de la doctora Hicks, ¿sí? Y desde entonces pues eso se fue. Creo que los pastores conocen la historia, pregúntenle a ellos. Pero en México también estaba la doctora Esparza, y ese mensaje al final nos alcanzó a nosotros. Yo no había nacido todavía, pero el pastor lo recibió, y fue así que tarde o temprano se hizo la iglesia aquí en Guatemala. Pero fuimos, Dios nos dio la oportunidad de ir ahí y a la convención de jóvenes. Y para esos días tuvimos unos días para visitar algo, y nos fuimos a unas cuevas, ¿sí? No sé si ustedes han entrado a algunas cuevas. No, sí. Ahora las cuevas, en las cuevas muchas veces uno mira palitos de piedra así como cayendo del techo, como los que miran ahí, ¿sí? Ahora solo esto y terminamos. Estas formaciones geológicas se dice, ¿verdad? Ajá, son formaciones minerales. Estas se llaman estalactitas, las que son del techo para abajo, y estalagmitas, las que son del piso para arriba, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forman? Si se dan cuenta, aquí están ahí está, estalactita y estalagmita. ¿Qué es eso y para qué nos están enseñando eso? Ahorita vamos a ver. Estas son las estalactitas, si lo logran ver, aquí en la parte, la de acá, y las estalagmitas son las de abajo, las que ven por acá. Lo que pasa es que cuando llueve y el agua viene y la tierra absorbe el agua, y no solo hay tierra, sino debajo de la tierra hay ¿cómo se llama? Están los minerales, la que le llaman el limestone, que es como calcita, si no estoy mal. Entonces el dióxido de carbono con el agua viene y baja.
Entonces empieza a absorber todo el carbonato de calcio de esos minerales. Y ahora miren esto: si el agua tiene el poder de bajar hasta abajo en una piedra tan sólida, la palabra de Dios tiene también poder para entrar a nuestro corazón a pesar de nuestra dureza. Amén. Yo he visto casos, primero en mi vida, yo he visto en mi vida cómo Dios me alcanzó. Eso es imposible. He visto otras personas cómo Dios las ha alcanzado. Es increíble el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, entonces viene esta gota de agua, esta agua con el carbonato de calcio, y se topa con cuevas de cal. Amén. Y, son aberturas en la tierra, ¿sí? Donde hay aire y todo, esas son las cuevas. Entonces, en el momento en donde entra en contacto con ese lugar, esa gota deja ese carbonato de calcio como en forma de calcita. Ya me olvidé de la química, pero en la superficie de arriba de la piedra, y cae la gota, aún con un poco más de carbonato de calcio, y toca el piso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa calcita se mantiene arriba y abajo, y así va pasando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y entonces empieza a formar estalagmitas de arriba y estalactitas de arriba y estalagmitas, se llaman igual, pero estalagmitas de abajo, ¿sí? Entonces se van formando todas estas formaciones, valga la redundancia, de calcita, hasta llegar al punto en donde la de arriba y la de abajo se tocan. Amén, amén. ¿Qué significa eso? Dios nos toca, Dios es el que empieza tocándonos. Amén. Vimos el triángulo de abajo. Entonces ahora Dios Dios quiere que nosotros respondamos recibiendo todo lo que hemos recibido de Él, y empezamos a crecer. Llega un punto donde somos uno. Amén. Llega un punto donde somos unidos con Cristo. Amén, amén, amén. Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús. Miren, amén. La palabra de Dios está en toda la naturaleza, y se forman lo que se llaman columnas. Si se dan cuenta en la parte de acá, columnas pequeñas hasta columnas grandes, más de 2 metros, y hay unos grosores de como de 3 metros de largo, de unas columnas que se han formado pero son años, donde la palabra poco a poco, digo el agua, ¿verdad? Pero espiritualmente es la palabra de Dios poco a poco llegando a nuestras vidas. Amén. Lo estamos viendo. Entonces podemos ser uno con Dios. ¿Qué significa eso? Lo de la estrella es ser uno con Él. Amén. Entonces, Apocalipsis 3:12, por el tiempo lo voy a leer: al que venciere, yo le haré columna. Vimos la formación de esas 2 piedras, ¿verdad? Se forma una columna, una sola, vienen a ser uno solo. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, ¿cómo entonces vencemos? Al que venciere, yo le haré columna. Entonces ya tenemos todas las herramientas, amén. Ya tenemos la sangre, ya tenemos el fuego, ya tenemos el agua. Y solo para recalcar algo en el agua, no solo estoy hablando de agua física, ¿sí? No estoy hablando de agua física, ¿sí? Cuando somos bautizados es agua física. En el agua se ha invocado el nombre de Jesús, ¿sí? Pero estamos hablando de las aguas espirituales, de su naturaleza, de su nombre, amén. Entonces, ¿cómo usamos esas aguas también? Cuando no sabemos qué más hacer, cuando no tenemos otra salida, solo decimos en nuestra mente, porque yo nunca lo he gritado en la U, en otros lados, pero digo: Jesús, Jesús, amén. Clamo su nombre. ¿Cómo lo hago en mi mente? Una vez salí de una clase, me fui al baño y amén. ¿Qué estaba haciendo? Gritando: Jesús, amén, amén. Es ridículo para el mundo. ¿Qué me importa? Pero es espiritual. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Solo decimos Jesús, y ya están ángeles ayudándonos. Amén. Es una batalla real. El diablo nos detesta. Y primero Dios, si es alguna oportunidad, tenemos la oportunidad si algún día tenemos la oportunidad de aprender eso, vamos a obtener lo que el diablo perdió. Por eso nos detesta, por eso nos odia, y por eso batallan contra nosotros cada día. Sí, ay, pero es que soy joven, dejen de disfrutar su vida. No hay vida fuera de Jesús. Amén.
Yo he tenido mi experiencia. Yo no tengo la experiencia, por ejemplo, yo nunca tuve problema con las drogas y otras cosas, ¿sí? Pero yo he escuchado gente que hasta en el último momento, destruidos por la droga, claman a Jesús. Amén. No tenemos que esperar hasta ese día. Amén. Podemos clamar el nombre de Jesús ahorita. Sí, lo sabemos. Que solo que lo que nosotros escojamos del mundo no nos va a satisfacer, lo sabemos. Nunca. No importa, ay, pero solo esto. Nunca nos va a satisfacer. Solo esa gotita que viene de arriba nos va a satisfacer. Amén. Amén. Entonces, vemos el poder de la oración. Vamos a verlo todos estos días, primero Dios. La luz de la palabra y la fortaleza de la palabra. Y esto es, y la última, la alabanza. La alabanza no solo es una forma. La alabanza no solo es una canción bonita. La alabanza no es un ritmo que me gusta. La alabanza es una expresión de mi experiencia para Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Los músicos, porfa, si me pueden apoyar y toquemos con todo nuestro corazón. Vamos a orar y les pido que nos pongamos de pie, porfa. Amén, ¿lo vieron? Ahora, ¿quién ha tenido una experiencia con la sangre de Jesús? ¿Somos salvos? No todos son salvos. Bueno, entonces vamos a empezar orando por salvación. ¿Sí? Damos a Jesús, amén. Jesús murió por nosotros en la cruz para darnos vida, para, como vimos, para salvarnos de nuestros pecados. Si alguien está cansado de pecar, si alguien está cansado de esa naturaleza que está dentro de sí mismo, que no lo deja vivir en paz, necesita a Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a orar por salvación y voy a hacer una oración y todos aquellos, todos repitamos la oración conmigo, amén. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Pero repitámoslo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz. Te pido que por favor perdones mis pecados. Límpiame con tu sangre. Por favor, sálvame. Sálvame de mis pecados. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por el Espíritu Santo. No podemos imponer manos en estos tiempos, pero el Espíritu de Dios es omnipresente y omnisciente. Amén. Ahora vamos a orar para que todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas lo puedan recibir. Solo una nota: cuando yo fui salvo, no me caí al suelo y empecé a llorar. Si sucede es de Dios. Si no sucede, también es de Dios. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, no salí volando por los aires y tuve una visión, sino que simplemente Dios me dio una pequeña palabrita. Cuando fui bautizado en agua no sentí nada, pero el nombre de Jesús lo que hace es circuncida nuestro corazón y nos abre el entendimiento. Empecé a leer la Biblia, empecé a entenderla. Amén. Entonces, no esperemos una experiencia extásica, no esperemos una experiencia por encima de los cielos. Esperemos la salvación que Dios nos puede dar. Amén. Señor Jesús, gracias. Ahora, los que han recibido el Espíritu Santo, hablen en lenguas. Y los que no han recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, díganle, repitan conmigo: Jesús, díganlo en español: Jesús, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Señor, toca mi lengua y toca mi corazón. Bautízame con el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Bautízame con tu Santo Espíritu, con tu Espíritu de amor. Gracias, Jesús. Ahora, si se lo han dicho con todo el corazón, abran sus labios y así como escuchan a los demás orar en lenguas y hablar en lenguas, repitan así como un bebé repite de sus padres y empiecen a hablar en lenguas. Gracias, y quienes tienen el Espíritu Santo, pídanle a Dios una nueva llenura de su Espíritu.
Ramasandra Mausaya, Ramandra Mausaya. Vamos, no se queden fuera. Ramasaya, Ramandra Masandra Mahaya, Ramandra Masandra Mahaya, Ramasandra Mahaya. Si Dios les da una pequeña palabrita, usen esa pequeña palabrita. Ramasandra Mahaya. Para Dios no, esa pequeña palabra es grande. Ramasandra Masaya. Oh, Sandra Mahoya, Rababandra Mahaya, Ramasandra Mahoya, Rabamandra Mahoya. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, Ramasandra y Ramandra Mahoya. Gracias, Ramasandra Mahaya, Ramandra Mahoya. Gracias Jesús. Desciende con tu espíritu, Señor. Abre los cielos, Jesús, Ramasaya, Ramandra Mahaya. Gracias Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos con un nuevo fuego, con un nuevo amor, Ramasandra Mahoya. Gracias Jesús, Ramasaya, Ramandra Mahoya, Ramandoya, Rabababasoya, Ramasaya. Gracias Jesús. Gracias Ramandaya, Ramandra Mahoya, Ramandra Mahoya, Ramamandra Masandra Mahaya. Gracias Jehová, Rababababandra Mahaya, Ramamahaya. No oremos en español, oremos en lenguas. Ramamamandra Mahaya. Abremos nuestros labios y oremos en lenguas. Usemos esa pequeña palabrita. Ramamamandra Mahaya, Ramamandra Mahoya, Rabababandra Mahaya. Padre, y en el nombre de Jesús, Mahaya, danos una nueva experiencia en el Espíritu. Ramahaya, Ramahaya, danos la intercesión. Ramahusanda Mahaya, Ramandra yo, Ramamandra yo, Rababasaya, Ramamandra Mahoya. Gracias Jesús, Mahaya. Gracias Jesús. Gracias por tu sangre que nos limpia, que nos levanta, que nos da fuerza, Señor. Gracias Jesús, gracias. Gracias por el fuego de tu Santo Espíritu que quema lo que tenga que ser quemado en nosotros. Ramasandra y Ramandra Mahoya, Ramandra Masaya, Ramamandra Mahaya. Ramahaya. La única manera que el fuego descendía en el Viejo Testamento es cuando los sacerdotes ponían un sacrificio nuevo y vivo en el altar. Brindamos nuestra vida una vez más. Señor Jesús, aquí está mi vida. Yo te pertenezco. Escojo por ti hoy. Tú me compraste con tu sangre. Yo soy tuyo, Jesús. Yo no soy del mundo. Yo no soy del diablo. Yo no soy de la carne. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús. Gracias, Ramasandra Mahaya, Ramahaya, Rabasaya. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu nombre. Jesús. 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 Yeshua. Yeshua. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora clamemos el nombre de Jesús. Levantemos ese nombre. Si necesitamos salvación de algo, digámosle: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame de mi enojo. Sálvame de mis pasiones carnales. Sálvame de mi imaginación. Bendito Jesús. Sálvame de mi lengua. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame de hablar cosas que no debo. Sálvame, Jesús. Sálvame, salva mis pies. Pero más santa haya, quiero caminar en este camino, Jesús. Gracias, Jesús, hermana Haya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Démosle un aplauso de victoria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y solo para terminar antes, es de todos los días. Amén. Es de todos los días. Y estas experiencias
Puedo tener una experiencia en donde puedo sentir a Dios, pero la mayoría de veces no vamos a sentir a Dios. Amén. Pero ahí están esas herramientas, usémoslas. Recordemos, hay un ejército en contra de nosotros, pero esas herramientas nos conectan con Dios. Amén. Así que usémoslas, las vamos a usar. Amén. Amén. No sé si para terminar, si hay algo que hay que anunciar. Entonces los esperamos el otro sábado. Entonces Dios los bendiga, los amamos y deseamos que de verdad pongamos en práctica todos estos principios. Amén. Así que si quieren oremos para terminar. No sé si podemos quedarnos para platicar o hasta después. Sí, un rato. Súper. Bueno, entonces podemos tener un tiempo para platicar. Amén. Señor Jesús, gracias, guárdanos de regreso a casa. Bendito Jesús, gracias por esta familia espiritual. Gracias porque somos una sola familia. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Bendito Jesús, gracias. Señor, guárdanos, Padre. Señor, y por amor a tu nombre, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros practicar tu palabra y el hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús.